amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus familias, en sus hogares, en ese cariño que nos tenemos mutuamente, volviendo a reaparecer en estos espacios y contentos pues de que ya Global TV nos pueden seguir en el canal 37 en Intercable todas las tardes, me están corrigiendo, en el canal 36. Todas las tardes a las 6 de la tarde por Intercable pueden ya ver a Iraida Villamil por qué pasa lo que pasa y Global TV con todo su equipo pues en esta nueva etapa de transmisión. Yo muy contenta, un poco antes de echarle una miradita a lo que es la noticia del día de hoy, pero indudablemente más allá de lo que ya hemos dicho todo el tiempo y lo que corre por todas las redes, que es la situación económica, la situación de salud, la situación de medicamentos, la situación humana, la vida misma de los venezolanos, la diáspora. Ya les mostraba los videos de cómo se están viendo las fronteras entre Colombia y Perú, lo que está pasando con los venezolanos en las plazas del mundo. Somos los nuevos, digamos, inmigrantes y los nuevos refugiados de una diáspora que nunca, jamás en la vida pensamos se podría vivir al estilo de los sirios y al estilo de tanta gente que sufre en el mundo entero. Lo cierto que por ello nos obliga a seguir enfrentando y sobre todo ir levantando el ánimo y el espíritu, porque el tema está en qué vamos a hacer con el país, qué vamos a hacer con las propuestas, qué vamos a hacer con esta nueva etapa política, porque quien no haya interpretado y entendido que estamos en una nueva etapa política, pues sencillamente hay que despertar, y por eso estoy tan complacida y contenta de tener conmigo en la tarde de hoy pues a un amigo, compañero, ex candidato a la alcaldía de Maracaibo recientemente, pues Juan Carlos Fernández, conocido por su programa y muy querido en todos los sectores. Juan Carlos, qué gusto. Muchas gracias, Iraida. Tanto tiempo después de... Un placer, queridos amigos, a todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo te has sentido? Porque teníamos tiempo que no te podíamos zarandear, digamos, desde otra perspectiva, no de tu programa, sino otra perspectiva un poco después de lo que ha sido, digamos, este momento y esta nueva etapa. A mí me gusta definirla como una nueva etapa. Hay mucha depresión, hay mucha crítica. Yo, por el contrario, creo que tenemos que asumir que estamos dentro de un proceso y esto empieza a ser una nueva etapa de un proceso que, de mi perspectiva y por lo que uno ha ido recogiendo en todos los temas, puede ser el tránsito final de esta realidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo ves y cómo define Juan Carlos Fernández estos tiempos y el reto que como dirigentes políticos tenemos ante esta realidad trastocante y amarga de esta lucha política? Y es un gusto tenerte, Juan Carlos. Muchas gracias, Iraida. Ese es el tema del programa. Bueno, te respondo. Yo tengo como aquella vieja canción de Rocío Dúrcal, me late del corazón, que lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a la gente, pedir disculpas por tantos errores. Estoy hablando de la oposición a la cual pertenezco, por tantas metidas de pata, por tantas incongruencias que los han puesto a ustedes a dudar de todo, hasta de la sombra. Hoy duda el ciudadano opositor, duda del liderazgo, duda de la estrategia, duda del silencio, duda de la palabra, duda de todo, porque los hemos conducido a un escenario de tremenda duda. Apenas ayer, después de tantos días, la Mesa de la Unidad Democrática, con un vocero que es muy querido por mí porque es un amigo personal, pero no es un representante de uno de los partidos, habló y dijo lo que me parece que es correcto: vamos a una elección, queremos ir a una elección, pero con condiciones para ir a una elección. Yo creo que eso es lo correcto. Todavía falta que se le diga al país la estrategia después de no ir a la elección, después de lo declarativo de no ir a la elección, porque la gente necesita saber qué hacer. Cuando la gente no sabe qué hacer, Iraida, piensa en la frontera. Es una cosa increíble. Tú hablas incluso con dirigentes políticos medios y te dicen, mira, me voy para Chile. ¿Y por qué te vas para Chile? Porque es que ni siquiera el partido me ha dicho qué voy a hacer. Ni siquiera sabemos qué hacer y yo tengo que tratar de resolver mi vida. Entonces, ese silencio, esa incongruencia que nos llevó a ganar y a perder la gobernación del Zulia, a perder las alcaldías, a convertirnos en piojos de la política después que teníamos la posibilidad de conquistar
espacios llenos de gente, porque a veces hasta de esa palabra la usan negativamente. Los espacios que son las alcaldías y las gobernaciones son gente que necesita buenos gobernantes. Todo eso lo hemos perdido por incongruente. De hecho, estamos a punto de perder con el anuncio de Diosdado Cabello, a punto de perder el más importante éxito que tuvo la oposición en el año 2015, que fue la Asamblea Nacional, porque no supimos defender lo que ganamos, porque no supimos hacer lo correcto, porque cometimos un montón de errores, porque nos llenamos de ego, porque nos llenamos de vanagloria, porque nos llenamos de cosas y comenzamos a disparar cuando no teníamos suficientes armas para disparar, y ahí estamos, con una asamblea en desacato, con una asamblea reducida a la mínima expresión y con una posibilidad de que ese aparato de la dictadura, que es la Asamblea Nacional Constituyente, la disuelva dándole un golpe de Estado a un organismo que aún y cuando está en una situación de desacato, porque hay un enfrentamiento de poderes en Venezuela, la elección para la Asamblea Nacional es en el 2020, no es en el 2018. Claro, en el 2018 es la del años. Presidente de la República. Están dándole un golpe de Estado a la voluntad popular y están dándole un golpe de Estado a la Constitución. Pero insisto, arranco esta entrevista pidiéndole perdón a la gente, porque creo que las incongruencias nuestras del factor opositor de algún modo nos ha traído al sitio donde estamos. Ahora, me encanta eso, Juan Carlos, pero también hay un tema de información que tú y yo quizás como somos un poco más públicos, además de nuestra vida política, que enfrentaste con una campaña que mostró lo mejor del lado político de Juan Carlos, y esta es la primera vez que después de la campaña tú y yo nos sentamos en una mesa a conversar, y esto es de lo que se trata este programa, y que me permite decirte que con un gran esfuerzo hicimos lo mejor que pudimos para que Juan Carlos pues pudiera llegar a la alcaldía de Maracaibo, pero el abstencionismo, la depresión y el desencanto pues ganó. Y me encanta que empiezas pues justamente con este mea culpa y con esta disculpa que ya quisiera yo, esto que has hecho tú, Juan Carlos, oírselo desde María Corina, Henry Ramos, el propio Manuel, Julio Mora, y bueno, ni hablar de Leopoldo López y de Enrique Capriles, que han sido los líderes nacionales, porque ahora sí están calladitos, y yo de verdad que este silencio de Leopoldo no me lo calo, como no me calo estas incongruencias de Enrique y de la misma María Corina, que dentro de todo ha sido como que la más congruente cuando ha mantenido una posición firme, pero es muy triste que esa división entre ellos, esa división entre Leopoldo, entre Enrique, entre María Corina, entre Henry, pues son los líderes nacionales, nosotros hacemos lo que mejor podemos desde nuestras trincheras regionales, y eso hay que decirlo, pero también hay que empezar por recapitular el tema de la negociación, que todo el mundo la ha satanizado. Y yo quería tu visual de eso para que partamos de un punto en esta nueva etapa, que insisto, es una nueva etapa. ¿Y por qué digo que es una nueva etapa? Porque por primera vez, y la gente tiene que saber que ese diálogo fue convocado por la comunidad internacional y fue la que presionó a los bichitos estos a sentarse en una mesa a ver en qué terminaba, y por lo menos poner un testigo de lujo, que fue pues el presidente de Costa Rica, a mirar la realidad de lo que venimos diciendo. Si con estos tipos no se puede hablar, porque no es más una chance, una torpeza todo. Yo tengo entendido, y por ahí quiero empezar, que la única condición, al lado de todas las propuestas que puso la Mesa de la Unidad, y por eso me interesa tu análisis, fue la única condición que pusieron los hermanos Rodríguez, que fueron además los que enviaron, los hermanitos estos, los hermanos el dúo dinámico, para tener respeto con las cámaras. ¿Tú sabes cuál fue la única condición en ese papel de trabajo? Cuando el presidente de allá les dijo, bueno, vayan por favor y traigan, porque aquí hay que levantar un documento de esta negociación. Y la única propuesta que hicieron ellos fue levanten las medidas económicas. O sea, que ellos están dispuestos a aceptar, pero que levantemos las medidas económicas. Esa fue la única propuesta. Ellos no entraron en otros temas, ni que vamos a adelantar. O sea, no hubo más nada que decir sino eso. Es lo que tengo entendido. Y por eso es que digo que a partir de este momento empieza una nueva etapa, y muy dura para nosotros los venezolanos, porque yo siento que el tema económico, algunos analistas dicen que no tumban gobierno, pero creo que el tema económico es ahorita la olla de presión y la realidad que tiene el gobierno. Tu análisis para tener un punto de partida después del tema de la negociación, porque ya el tema político después de eso pasa a otro nivel.
Bueno, lo primero que debo decirte es que yo coincido con el presidente Danilo Mejía, con el presidente dominicano, cuando él dice que el diálogo lo que intentaba era prever o detener lo que ahora va a suceder, que nos va a volver, que nos va a conducir a un diálogo. Quiero decir, si los colombianos hace 60 años hubiesen discutido en Marquetalia aquel problema que hubo con la guerra campesina, se hubiesen ahorrado 50 años de lucha civil, 350.000 muertos. Si los centroamericanos hubiesen hecho esquipulas antes de la guerra, se hubiesen evitado 150.000 muertos, pero preferimos ir a la guerra y después dialogar. Así va a pasar en Venezuela, independientemente de cómo ocurran las cosas, si el escenario que viene es violento o no es violento, va a terminar en una negociación política. Y el diálogo es el modo de entenderse los seres humanos. Lo que pasa es que los políticos, hay un sector de la oposición a la cual le metes bastante sazón el gobierno, ayuda a satanizar palabras. La palabra diálogo está satanizada por un factor de la oposición nuestra. Y yo te digo una cosa, aquí lo que se necesita es un diálogo entre la oposición para que se pongan de acuerdo los maricorinos con los más moderados para poder tener una sola posición ante un país que necesita salir de una crisis humanitaria que tiene, de una crisis de medicina que tiene, de una crisis de alto costo de la vida, de una crisis de escasez, de una crisis de inseguridad, y para ustedes contar la lista de males que como peste están en todos los lugares del país. Por lo tanto, el diálogo siempre va a ocurrir, siempre va a ser necesario y siempre hay que estar preparados para el diálogo. ¿Qué pasó? Lo que el gobierno quería, el gobierno quiere que le den, que le quiten las sanciones, que por cierto, la Mesa de la Unidad Democrática no decide por los europeos, ni decide por el señor Trump, y no hay uno solo en la Mesa de la Unidad Democrática que levante el teléfono y hable con el Pentágono para que le levanten las sanciones de deuda petrolera a Venezuela o las sanciones a los violadores de los derechos humanos. Eso no lo puede hacer porque los estados son autónomos en sus políticas, para eso tienen sus embajadas y para eso, en base a sus intereses y a sus deseos y a sus búsquedas, a lo que ellos quieren conseguir, se plantean estrategias y por eso llegaron estas sanciones. Los que violaron los derechos humanos fueron estos señores. Esto pudiera terminar, por cierto, en el Tribunal Penal Internacional. Yo creo que ahora hay bastante consistencia en lo que se está haciendo con esta investigación que se abrió contra Maduro y los violadores de derechos humanos, y ellos pudieran terminar en una cárcel más temprano que tarde. Pero, insisto, el diálogo es necesario. Ahora, roto el diálogo, el gobierno acelera. A mí me dijo en diciembre, en la vacación de Mérida... Vamos a dejarlo ahí. Te voy a contar lo que me dijo un constituyentista vicepresidente de un estado andino. Bueno, lo vamos a dar ahí porque tengo que ir a comerciales necesariamente, y ustedes decirles y recordarles que volvimos a Intercable por nuestro canal 36 para que nos empiecen a sintonizar. Ya venimos con más de Juan Carlos Fernández. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy, yo encantada, de verdad, y lo podemos decir aquí con toda sinceridad. Juan Carlos y yo no nos habíamos podido ni ver, porque hemos estado a millón, él obteniendo información, su programa, yo viajando, informándonos, enterándonos, pues nosotros estamos hechos de carne y hueso también, y sufrimos y padecemos y pasamos necesidad igualito que cualquiera de todos ustedes. Así de sencillo se lo digo. Y lo cierto es que por primera vez nos estamos sentando aquí a desgranar el momento político y la realidad de este tiempo que está por devenir y que yo lo he denominado fase final y determinante. Final en el sentido de la vida misma, de la política de altura o de en qué pudiéramos parar, ¿no? Yo siento, y por eso te decía, para mí es muy importante el análisis, en virtud de lo que comentábamos en la Mesa de la Unidad, y tú hiciste una muy buena retrospectiva de ello. Pero además me decías que me ibas a contar algo de un... Sí, me reuní con el constituyente Gerardo Márquez. Que la gente es bueno que sepa, Juan Carlos, que hemos estado viajando y que no hemos estado tan... Que la gente dice, ¿en qué anda? ¿Qué hacen? ¿Qué por qué no? Todos estamos también calibrando y reuniéndonos y yo me fui para Mérida de vacaciones en Navidad, que uno es ser humano, y me fui a encontrar con mi familia. Y en una calle de Mérida me consigo con Gerardo Márquez, que es constituyente y es vicepresidente del Estado Trujillo. Y me dice, mientras ustedes radicalicen, nosotros radicalizamos. Y tenemos todos los bolívares que queramos para ganarle las elecciones. Por eso los bonos, el bono de la preñada, el bono del minusválido, el bono del joven, el bono de todo el mundo. Sí, además la maquinita de bolívares tienen no paga. Dinero, en bolívares tienen todo lo que quieran para chantajear a toda una población. Luego, lo de radicalizar, y fíjate cómo ha sucedido. El diálogo
ellos no consiguieron lo que querían en el diálogo, la oposición no consiguió lo que quería y se radicalizó el tema de tal modo que hoy estamos en una situación que yo pudiera denominar un cruce de vías. Quiere decir, si después del 22 de abril, si la elección se realiza, porque también hay que darle una lectura a esta solicitud de meter la Asamblea Nacional y luego la de Maduro de meter a los concejales y a los legislativos, porque finalmente eso obliga al Consejo Nacional Electoral a dilatar la elección porque no hay mecanismo técnico para poder meter candidatos, todo eso para el 22 de abril. Entonces, probablemente la jugada de Maduro encubierta y la de Diosdado encubierta en esa solicitud sea llevar la elección para el 30 de junio, porque un partido, Avanzada Progresista, dijo, si nos dan la elección para el 30 de junio y nos dan mínimas condiciones, nosotros participamos. Porque Nicolás necesita participantes de oposición, o que sean oposición, o que parezcan oposición, como el pastor Bertolucci, que ahora apareció un pastor evangélico que no puede ser candidato porque la Constitución se lo prohíbe, porque él no es de Estado seglar, él es ministro de una iglesia, eso lo prohíbe la Constitución por un lado. Segundo, ahora con los Panama Papers le salió todo el billete que ese señor gana con los negocios del gobierno. Incluso estuvo preso casa por cárcel por un contrabando. O sea que de la oposición ese señor no es. Él no es de la oposición. Henry Falcón es el otro personaje que aparentemente ha dicho que va. Hasta ayer sostuvieron que iba. Él está en una situación de expectativa. Entiendo que ayer se estaba hablando con él los factores de la Mesa de la Unidad para hacerlo retroceder en esta postura, porque yo no puedo satanizar a todo el que diga que hay que ir a la elección. ¿Por qué? Porque si todos fuésemos a la elección juntos, con todos nuestros equipos, con todos nuestros miembros de mesa, como se fue el 6 de diciembre del 2015, Maduro deja de ser presidente el 22. Pero las condiciones objetivas no están dadas. No es porque lo convocó la Asamblea Nacional Constituyente, porque en ese parapeto nadie cree, todo el mundo sabe que eso es ilegal. Eso es una alcabala que puso Maduro para dividir a la oposición en posiciones de carácter ético, cuando en una guerra la ética comienza a ser muy relativa. Esto es una guerra, y una guerra de posiciones, y Maduro utiliza sus herramientas para colocar factores de la oposición a pensar si esto lo convocó la Constituyente o no lo convocó. Eso es una trampa, eso es una trampa. Entonces, fíjate tú, si todos fuésemos juntos a esta elección, le ganamos las elecciones a Maduro. Como no hay posibilidad de ir juntos, bueno, hay que aprovechar la mejor herramienta que tenemos, que es el apoyo internacional, para presionar a Maduro a que nos dé elecciones con condiciones que sean aceptadas por el grueso de la población, para que el grueso de la población participe y tengamos una salida política al problema. Ahora, en un cruce de vías, también puede ocurrir que Venezuela derive a su cubanización total. Es un escenario que está allí. Si ellos se ven aislados, sancionados, desconocidos como gobierno, ¿qué pudiera pasar? Una, que cedan y que se vayan al modelo nicaragüense. Correcto. Y otra, que se vayan al modelo Castro, y Venezuela entonces se aísle. Venezuela se convierta en una isla, que no es isla, pero sería isla, con cierre de fronteras, sin pasaporte sin permiso de salida del país, con una economía hacia adentro. Eso pudiera ocurrir porque ocurre en Cuba, porque ocurre en Corea del Norte, porque los soviéticos no podían salir de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando les daba la gana, claro, porque no era un país libre. Entonces, el gobierno todavía tiene herramientas. Todavía tiene juego. Todavía tiene juego, y no sabemos hasta dónde la comunidad internacional nos va a acompañar, porque los países tienen intereses. En Colombia, Juan Manuel Santos parece el representante genuino de la oposición venezolana, pero este año hay elecciones presidenciales en Colombia. Después de la elección presidencial se comportará igual, tan frontal contra el gobierno. El señor Trump todavía no ha tenido un solo éxito político en su gestión. Probablemente necesita a Venezuela para presentar algún logro de su gestión. Entonces, tú tienes que ver a los países para saber a qué intereses se están moviendo en esos países, porque ganar las elecciones en México va a ser es muy importante, claro, aparecer como opositor a Chávez, porque al que hay que derrotar es al candidato del chavismo mexicano, correcto, a López Obrador. Entonces, los candidatos de oposición mexicana aparecen anti-Maduro.
¿Y después de la elección? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué México? Fíjate, el gobierno de Peña Nieto Señor. dijo, nosotros no vamos a hacer embargo petrolero a Venezuela, pues nosotros en eso no creemos. Tampoco se lo hicieron a Cuba, cuando Cuba se convirtió en esa especie de campo de concentración que hicieron ellos en ese Caribe, país. ajá. Entonces hay que medir cada cosa y revisar bien por qué una persona o un país actúa de un modo, qué tan ganados están para la causa venezolana o qué tan ganados están para defender sus intereses a través de la causa venezolana. Me gusta mucho esto que estás diciendo, porque también nos pone enfrente a una realidad que también uno conversa con la gente. Las personas creen que como arte de magia, por un milagro especial, va a llegar el solucionar la portaaviones. solución, y eso no va a ser Claro. así. Y yo creo que es parte del trabajo de nuestra dirigencia. Mira, esto, y lo digo de buena fe, no para ofender ni descalificar posiciones. No se pueden poner los huevos en el canasto de la invasión americana, de la invasión de los norteamericanos, o eso no va a ocurrir, eso no está en la agenda. Estados Unidos hace mucho rato que no invade a ningún país. Creo que desde Granada o de Panamá no invade países. Ahora entra en guerra con coaliciones. Luego ponemos los huevos en el canasto descalificando a los políticos desde Leopoldo López hasta Manuel Rosales, que digamos que son las antípodas de la oposición, son dos políticos distintos, que piensan distintos y actúan distintos, y le ponemos todos los huevos en el canasto de Lorenzo Mendoza. Pero Lorenzo Mendoza no va a ir preso por Venezuela, Lorenzo Mendoza está pensando en sus intereses, en los intereses de su empresa. Es lógico y es normal. Bueno, yo no sé si es lógico o normal, porque a mí no me gusta la frasecita empresarial esa de que business es business. Se supone que los negocios y la vida tiene ética. Pero yo no le puedo pedir a alguien que no entró a la política para poner el pellejo, que no es Leonardo Ruiz Pineda, que no es Leopoldo López. Entonces él dice, no, primero mis intereses, yo cuido lo mío, no hay condiciones. Entonces nos damos cuenta que los políticos son importantes, porque los políticos, a la gente se le olvida, Capriles fue el primer preso de Chávez. Es correcto. Cuando el tema de la embajada cubana. Aquí ha ido preso medio mundo, Ledesma, Rosales, López está preso, hay no sé cuántos, casi 80 o 90 militares presos que han puesto el pellejo por el país. Entonces a veces apostamos a lo que no viene, a lo que no es. Claro, nosotros hemos contribuido a que la gente dude de nosotros, debo decirlo. Es así, eso hay que reconocerlo, y pero, hay que decirlo. Pero la gente tiene que tener claro y tenemos que rescatar el valor de la política, el valor de los partidos políticos, el valor de los dirigentes, desde el dirigente parroquial hasta el dirigente encumbrado de la Caracas, que a veces la vemos tan lejana y tan ausente de las regiones, porque hay quienes desde Caracas piensan que el país termina en el túnel de la Cabrera y que los demás no existimos y todavía nos ven como provincia, cosa que ni somos ni vamos a aceptar. Por eso yo he propuesto ayer la creación ya del Comité Amplio en el Estado Zulia, porque aquí no hay que esperar que nadie nos dé órdenes de Caracas a los zulianos para nosotros constituir la organización en defensa de la democracia. Y por eso me gusta, porque ya nos queda un minuto de programa, la propuesta, hacia dónde vamos, porque me gusta siempre cerrar, Juan Carlos, con responsabilidad, sobre todo tú y yo, que estamos tan inmersos en tantas cosas, que ves tú y que debemos proponer en esta nueva fase de la vida política que nos va a corresponder actuar. Yo creo que vamos para la resistencia pacífica y constitucional. Aquí hay que organizar a la gente para la resistencia, no esa frasecita de la cual no es propietaria nadie, Correcto. Que la resistencia es un muchacho con un escudito de cartón matándose, recibiendo disparos de un guardia nacional, no. La resistencia es una organización social que tiene método de lucha, que tiene forma de lucha y que va a contribuir a liberar al país. Por eso es mi propuesta de arrancar desde el Zulia el Frente Amplio desde ya, sin esperar que Caracas nos dé permiso. Aquí los zulianos nos conocemos, aquí sabemos quién es el que y el que no es, y podemos armar ya una organización que vaya desde el barrio, desde la urbanización, desde el sector, desde la parroquia, hasta el Estado y sus municipios, para que organicemos un frente que le dé un parado a esto, que se va a convertir en una dictadura si no lo detenemos a tiempo, una dictadura totalitaria. Bueno, de verdad, gracias, Juan Carlos. Qué placer. gusto, se nos acaba el tiempo. Y bueno, sencillamente recordarles que estamos nuevamente en el canal 36 de Intercable, y que es un gusto, y como les digo todas las tardes, con fe, con esperanza y con ánimo de lucha, hay que seguir hacia adelante, rescatar la Venezuela que nos pertenece a todos. Gracias, Juan Carlos, por estar conmigo hoy. Y los espero un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao.